tardes, estimados participantes del doctorado en matemática. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Y en esta microcápsula ustedes van a apreciar la explicación de algunos contenidos que contempla el bloque temático unidad número 4, titulada Herramientas del pensamiento lógico matemático. Me permito compartir pantalla para visualizar dicha explicación. Ahora bien, como lo dije anteriormente, en esta unidad curricular, que consta de 5 unidades o bloques temáticos, corresponde en esta microcápsula la explicación del bloque temático número 4, el cual comprende algunas herramientas que se utilizan para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, como lo es los test para medir ese desarrollo del pensamiento lógico, y también quise acá integrar los juegos para medir el pensamiento lógico-matemático y cómo la utilidad que prestan algunos juegos para el desarrollo y la resolución de problemas. Ahora bien, quise iniciar esta microcápsula con la definición del término test o el vocablo test. Este es una palabra inglesa que tiene 2 acepciones en cuanto a su definición. La define desde su nombre, desde su sustantivo y también de acuerdo con su verbo. Entonces, de acuerdo con su nombre, con su sustantivo, el test se refiere a reactivo, se refiere a sinónimo de prueba. Y en relación con el verbo, pues se refiere más a ensayar y a probar. Entonces, hay otras terminologías que también es importante manejar en este bloque temático, como lo es el test de rendimiento óptimo, que se refiere a esa habilidad, a esa capacidad y también al desarrollo de las aptitudes con P, que significa el desarrollo intelectual y cognitivo. Y también quiero hacer referencia al test de rendimiento típico. Este terminología se refiere ya a un test aplicado para conocer la personalidad, para conocer las actitudes, el desenvolvimiento, el desempeño, así como también los intereses de un individuo. Ahora bien, según la Real Academia Española en su edición 2022, considera este término como una prueba, como un examen que se realiza para evaluar conocimientos, para evaluar habilidades, actitudes de una persona referida a un determinado tema o área específica. También lo definen como un cuestionario o como un formulario con preguntas que se utilizan con la finalidad de obtener información o de realizar cualquier otro tipo de evaluación. Hay otro autor, Tuban Henao, 1992, que define este término como aquello que sirve para medir el desarrollo del pensamiento lógico y lo considera como una herramienta o como un instrumento que se utiliza tanto para evaluar como para medir el nivel de habilidades y competencias que están relacionadas con ese pensamiento lógico de una persona o de un individuo. De manera que estas terminologías, estas concepciones, estas definiciones de test consisten en una serie de preguntas o de problemas que requieren razonamiento lógico y habilidades con miras a la resolución de problemas de manera que sean respondidas correctamente. Ahora bien, el test, como lo dije al inicio, es una palabra inglesa, es del latín testimonium, tiene el sentido y significado, aquí que este concepto pues ha sido adoptado, estudiado internacionalmente en el ámbito de la psicología, con el fin de designar todas aquellas pruebas que se proponen examinar las cualidades psíquicas en los individuos. Hay otro autor que también quise hacer referencia, como Chavenato, quien afirma que el término test o test psicométrico es, como su palabra lo dice, es una medición objetiva y muy estandarizada que mide el comportamiento de un individuo.
Entonces, noten ustedes que este investigador agrega a este tipo de pruebas que se orienta o hace referencia más a la medición, pero de las capacidades, de las aptitudes, de los intereses o características de ese comportamiento del ser humano. Y también incluye la determinación de cuánto dispone el sujeto, es decir, se refiere también a la cantidad de aquellas competencias, de aquellas características que son propias del comportamiento de cualquier persona que se va a evaluar. Entonces, también dentro de esa revisión de la literatura con respecto a esta terminología o con respecto a la conceptualización de test, se basa en definiciones de psicólogos, tanto clásicos como postmodernistas, y consiste en esa definición, trata sobre designar todas el test se refiere a designar todas aquellas pruebas con la finalidad de examinar las cualidades en cuanto a rasgos, características, bien sea psíquicas, y así también como para determinar sus competencias con miras a ese saber hacer en los individuos. Por otra parte, quiero plantear esta pregunta. ¿Para qué nos sirve un test? Entonces, bueno, de acuerdo con Vila y Callejo 2003, pues el test tiene gran importancia, el test tiene gran utilidad. ¿Por qué? Porque nos permite, tanto un investigador en matemática como un docente en cualquier área, específicamente del área de matemática, permite medir una cuestión en concreta hacia algún individuo, ver ese estado en que se encuentra esa persona con relación a su personalidad. También permite certificar sobre el nivel de desarrollo, el nivel de competencia como emprendedor cuando se refiere a alguna empresa. También nos permite evaluar todos aquellos conocimientos o ámbitos en una determinada empresa, así como también determinar o detectar cómo está, bueno, cómo se siente, cómo se desempeña en una organización empresarial, como en cuál es su identidad, en cuanto a su imagen corporativa y en cuanto al clima organizacional. Entonces, pues la realización de un test también nos permite a nosotros realizar nuevos estudios de mercados. Por otra parte, se toman en consideración algunos aspectos que nos permite evaluar un test relacionado con el pensamiento lógico, como lo es la capacidad de analizar y deducir información con miras a qué, con miras a identificar ciertos patrones que están relacionados con el desempeño y con todas esas injerencias lógicas que se desprenden del comportamiento del ser humano. Así también permite, o uno de los aspectos importantes de la aplicación del test, es la competencia de ese ser humano de desarrollar y de resolver problemas, por supuesto, siempre aplicando reglas y principios lógicos en cuanto a las representaciones mentales de cada individuo, en cuanto a esos procesos cognitivos que desarrolla cada individuo en particular. Acá quise mencionar algunos autores que han trabajado sobre el desarrollo de los test relacionados con el pensamiento lógico. Acá pues quise mencionar, por supuesto, al gran psicólogo, como lo es Jean Piaget. Este psicólogo, filósofo, Jean Piaget estudió el desarrollo del pensamiento lógico en los niños y propuso las etapas del desarrollo que ya nosotros la vimos en el bloque temático número 1, en donde incluye cómo se desarrolla ese pensamiento lógico por etapas. De igual manera, quise citar a Levi Vygotsky, también es otro filósofo, otro psicólogo, de quien enfatizó la importancia del entorno social. En ese contexto se destaca la influencia de esa interacción social en cuanto a la adquisición de habilidades tanto cognitivas como el desarrollo de ese pensamiento lógico. Jerome Brunner también fue un filósofo, un sociólogo que propuso la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Y este
matemático también destaca la importancia que existe entre la interacción activa y la resolución de problemas en cuanto al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y tenemos también a Seymour Papert, quien desarrolló la teoría del constructivismo y fue uno de los pioneros en cuanto al uso de la programación informática como herramienta para el desarrollo del pensamiento lógico en los niños. Acá pues también les quise citar a James Stanton, quien ha creado, ha sido un filósofo, un psicólogo y un matemático que ha creado infinidad de test y materiales educativos para fomentar el razonamiento lógico en el contexto de las matemáticas. De igual manera, cité a Richard Lesch, quien en todas las investigaciones realizadas se centra en cómo los estudiantes resuelven problemas matemáticos y, por supuesto, cómo desarrollan todas las habilidades de razonamiento lógico. Acá también quise puntualizar el psicólogo Alan Schonfeld, quien en sus investigaciones también se centra en cómo los estudiantes resuelven problemas matemáticos y cómo ellos pueden mejorar el razonamiento lógico haciendo uso de la resolución de problemas matemáticos. Y finalmente está el filósofo Harel, quien también en ese recorrido, en esa revisión de las investigaciones, se centra este autor en cómo los estudiantes desarrollan las habilidades de razonamiento lógico y cómo se pueden mejorar las estrategias de enseñanza en cuanto a la matemática. Acá ustedes van a visualizar algunos modelos de interacción compleja, de inteligencia lógica y el aprendizaje de la matemática. Según autores como CER de 2012, utiliza para medir utiliza algunos test para medir constructos teóricos, como lo es el desarrollo de esquemas, de estructuras, pero de razonamiento lógico formal, haciendo uso de la actitud hacia las tareas matemáticas que han sido donde él utilizó los siguientes instrumentos con la finalidad de recopilar cómo se llevó a cabo esa información y cuáles eran los procedimientos. De manera que este autor CERTA considera que los test son actitudes que se desarrollan hacia algunas tareas matemáticas y por supuesto menciona cuáles han sido los instrumentos para recopilar cómo se ha llevado a cabo, cómo se han aplicado en las diferentes para recolectar información y para aplicar los diferentes procedimientos. Este autor menciona el test de inteligencia lógica superior, menciona el test o Logic Thinking, menciona el cuestionario de actitudes ante tareas, ante el desarrollo de las tareas matemáticas. Entonces, todos estos tres test que hace mención este autor Cerda poseen algunos requerimientos psicométricos sobre la validez y la confiabilidad que le permite a un investigador, a un docente en matemática, dar cuenta de cómo se puede medir los constructos teóricos matemáticos en cuanto a la actitud hacia las tareas matemáticas, en cuanto al desarrollo de esos esquemas también de razonamiento lógico matemático. Y acá pues quise describir cada uno cuál fue el creador y algunas características muy específicas. En cuanto al test de inteligencia lógica superior, fue creado por el Instituto Pedagógico San Jorge Moret, San Jorge Mot de La Salle de la Universidad de Montreal, y este test está adaptado y normalizado en España por el Seminario de Pedagogía en San Pío X. El test o lógica King Thinking se utilizó esta versión española denominada test de razonamiento lógico matemático o test de lógica Thinking. Fue diseñado en un comienzo y originalmente por Tobin y Capri en 1981. Esta versión
fue traducida por el equipo permanente de investigaciones didácticas de las ciencias de la Universidad de Cádiz y por supuesto que fue validada por José Acevedo y José Oliva en 1995. Y tenemos acá el tercer test que está referido al cuestionario de actitudes ante tareas matemáticas. Este instrumento fue creado por Esther Madera, Rosario Ortega y Rosario del Rey en el año 2010. Fue diseñado y también fue validado en España. Este instrumento fue construido redactado en formato tipo Likert, el cual comprende 13 ítems, los cuales cada estudiante debe manifestar su grado de acuerdo eh, con este desarrollo desde el 1 hasta el 5, comenzando si está totalmente en desacuerdo hasta si está totalmente de acuerdo. Estas autoras consideraron que consideraron en este instrumento la escala del 1 al 5. ¿Por qué? Porque aporta pues mayor flexibilidad en cuanto a las respuestas que emita cada ser humano, con la finalidad de describir todas esas actitudes y matices de una manera subjetiva, también tomando en cuenta el carácter emocional que va a impactar tanto para bien como para mal. Este cuestionario requiere motivación para el mantenimiento del interés centrado en las tareas matemáticas y también es necesario para el control de algunas frustraciones que presentan algunos individuos ante las dificultades de matemática. Entonces, bueno, cómo se lleva a cabo ese proceso de resiliencia, de vencer todas esas debilidades y para alcanzar el reto. Eh, por acá también quiero mencionarles en la siguiente lámina cómo se ha comportado el otro concepto en cuanto al juego. Recuerden que acá iba a hablar de dos herramientas. La primera que es el test y esta segunda que es el juego. Entonces también quise comenzar con la definición de este vocablo de acuerdo con la Real Academia Española 1992. Para la Real Academia 1992 define el juego como un ejercicio recreativo que está sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Por otra parte, quise también señalar la definición de la Gran Enciclopedia Larousse, quien define este vocablo o este término de juego como esa actividad de orden físico o mental que no es impuesta, que no busca ningún fin utilitario y a la que uno se entrega para divertirse o para obtener placer. Así también lo manifiesta y lo comparte Balda 2014. Por otra parte, acá quise mencionar algunas definiciones de este concepto de juego, de acuerdo con algunos autores. Por ejemplo, Claparede define el juego como aquella actividad que permite desarrollar la personalidad tanto del niño como de la del hombre, permite también superar problemas de acuerdo con las realidades que se le presentan. Huizinga considera el juego como una acción voluntaria que sigue unas determinadas reglas, pero de una manera libre, que aporta tanto tensión como alegría y que es algo diferente que se lleva a cabo en el ritmo de vida. Wallon señala que en los juegos, pues a veces se busca la dificultad y también los obstáculos. ¿Para qué? Para que el jugador pueda superarlos por sí mismo. De manera que el juego contribuye a esa potenciación del desarrollo psíquico del hombre. También quise definir o citar acá cómo Piaget define el término juego. En su estudio sobre la inteligencia, Piaget reconoce mucho o trabajó bastante el juego infantil con la finalidad de potenciar los factores mentales a través del juego, cómo el niño se relaciona con ese entorno
cómo lo transforma y cómo lo reconstruye. Es decir, abre como un abanico a todo aquello que lo rodea, entra en comunicación con el mundo, con su realidad y por supuesto, pues lo lleva a que algunas de las cualidades el niño cambie con, con esta manifestación y con esta actividad. Por otra parte, Vygotsky habla de que el juego se ocupa, es un juego simbólico como aquel que satisface imaginariamente los deseos que a veces son como muy insatisfechos mediante algunas representaciones de lo que está alrededor, que es la parte que le puede llamar la atención. También Vygotsky considera el juego como un espacio que está asociado tanto a la interioridad como a esas situaciones imaginarias para suplir algunas demandas culturales. Y bueno, entonces entre estos dos filósofos clásicos, eh, pues el uno se basa en las etapas del desarrollo, tal como Piaget, donde para él el juego también constituye un espacio que va a ayudar a ese individuo, en este caso que trabajó con niños, cómo se potencia, ayudar a potenciar tanto la lógica como el razonamiento. Y bueno, finalmente acá cito a Freud, quien habla o quien describió el juego, dice que el juego es bueno porque tiene un valor terapéutico y que en los juegos el niño refleja el deseo de ser grande, de ser mayores, de crecer y por supuesto trata de reproducir en ellos todas aquellas actividades que en la realidad se han llevado a cabo, pero de una manera más placentera. Por otra parte, quise señalar la definición de Cockcroft, 1985, en su informe Las matemáticas y cuenta, donde este autor argumenta tres grandes aspectos en cuanto a la definición de juego. Primero, considera el juego por su aspecto lúdico, porque manifiesta que el ser humano jugando se divierte y se motiva. También considera el juego por su aspecto intelectual. ¿Por qué? Porque ayuda a preparar al individuo para resolver problemas. Y también el juego enseña a pensar. Y el otro aspecto importante que consideró Cockcroft fue su aspecto social, que también considera que ese comportamiento, esa interacción de ese ser humano relacionando algunos problemas de la matemática les nos ayuda a enseñar a pensar y por supuesto, pues en ese proceso de la resolución de problemas. Ahora bien, según Márquez y Mora, ¿qué es el juego matemático? Según este autor, considera que el juego matemático se refiere a esa gran parte de la matemática que se ha venido desarrollando. Por ejemplo, él menciona el desafío de Puentes, de Conifer, quien dice que fue quien dio origen a la teoría de grafos y los juegos de azar también que dieron origen a la teoría de la probabilidad y de la combinatoria. Entonces, este autor considera que los juegos son medios didácticos, pero también son objetos de conocimiento en ese transcurso de la historia y que han sido creados por grandes pensadores, algunos educadores, algunos investigadores, de manera que todas estas creaciones de juegos han contribuido a estimular y a motivar de manera divertida, de manera participativa, orientadora y reglamentaria, el desarrollo de las habilidades, de las capacidades, tanto lógicas como aquellos procesos cognitivos de razonamiento, como lo es el inductivo, el deductivo y el nivel de concentración. También este autor, como característica importante, hace referencia en que el juego y tanto el juego como la matemática son similares en diseño y práctica. Y de allí es donde se derivan, por supuesto, los modelos axiomáticos. Entonces, él refiere que en ambas investigaciones, es decir, en cuanto al juego y la matemática, hay estrategias
pero que esas estrategias conllevan a la resolución de problemas, que ambos son exitosos, tanto el juego como la matemática, de acuerdo con la realidad aplicada. Entonces, bueno, él considera que construir juegos involucra creatividad, involucra inventiva, ¿sí? Ahora bien, en esta lámina ustedes pueden apreciar las primeras teorías sobre el juego que se remiten en el siglo XIX y que pueden agruparse en 6 tendencias. Entonces, bueno, yo acá las numeré y quise puntualizar algunos tips referidos a cada una de ellas. En primer lugar, la teoría de exceso de energía. Esta teoría de exceso de energía fue concebida por Herbert Spencer y se basa en los escritos filosóficos de Friedrich Schiller. Considera que esta teoría sirve para gastar ese sobrante de energía que todo joven, que todo individuo tiene y que no necesita, pues sus necesidades pues, son satisfechas por otros. La segunda teoría que está referida a la teoría de la relajación, es la teoría creada por Lazarus, quien considera que esta teoría sirve para relajar a los individuos que tienen que realizar algunas actividades difíciles de trabajo. O sea, que son muy laboriosas, que son muy dedicadas y que tienen cierto grado de complejidad. La tercera teoría, que es la teoría de la recapitulación, creada por Hall, considera que es aquella teoría que está basada en cuanto a las teorías evolucionistas que van avanzando, que de acuerdo con lo que propone cada individuo, se va reproduciendo las actividades que realizaron sus ancestros. Entonces se le va a dar continuidad. Y la cuarta teoría, que es la teoría de la práctica o del ejercicio creada por Carl Gross. Este autor sostiene que el juego es necesario para la maduración psicológica, tanto física como psicológica, y que es un fenómeno que está ligado al crecimiento de esa persona, tanto personal como profesional. Y en quinto lugar, pues menciono la teoría cognitiva sociocultural de Vygotsky, donde este autor, este filósofo, psicólogo y matemático, considera que el juego tiene una función social y que el verdadero juego debe ser simbólico o de representación. Y es allí donde se asimila pues esa cultura social en ese como, de acuerdo a cómo se relaciona ese individuo con el contexto sociocultural. Y finalmente, menciona las teorías cognitivas de Wallon y Piaget. Estos autores, por ejemplo, Piaget dice que en el juego cada estadio, recuerden que él estudió el desarrollo del individuo por etapas. Entonces, él considera que cada estadio evolutivo, cada etapa de desarrollo del individuo biopsicosocial, le corresponde un tipo de juego. En el estadio sensoriomotor, es decir, de 0 a 2 años, pues serán los juegos de acción. En el estadio preoperacional, que ya es de 2 años a 5 o 6 años, serán los juegos más simbólicos, más representativos. Y a partir de esta edad, de los 6 años, pues aparecerán ya los juegos de regla, porque ya allí el individuo a partir de los 12 años ya puede generar, ya puede seguir instrucciones. Por otra parte, pues quise mencionar cómo observa, cómo evidencia Wallon el juego. Este autor ve el juego como un ejercicio de cada nueva función, cómo aparece y cómo va a incidir en su desarrollo motor, también en su desarrollo afectivo y en su desarrollo intelectivo del niño. Entonces, ambos estudiaron el desarrollo, la teoría cognitiva, pero del desarrollo evolutivo, tanto psicológico como biológico del niño, pero por etapas. Ahora bien, quise también mencionar algunos juegos. Eh, en primer lugar, pues tenemos los juegos de ejercicio, ¿sí? Estos juegos de ejercicio que consisten en repetir una y otra vez una acción, bien sea por el placer y de acuerdo con los resultados que se tienen inmediatos. Por ejemplo, acá están los juegos como morder, lanzar, que son los juegos de los bebés, chupar, golpear, manipular, andar bicicleta, monopatín, entonces jugar pelota, bueno, son algunos juegos que contribuyen a
generar, hacer acciones y por supuesto generar placer. Una de las características más importantes de los juegos de ejercicio pues son el desarrollo de los sentidos, favorece también la coordinación de movimientos y desplazamientos, bueno, entre otras que ya ustedes lo leerán en su tiempo de trabajo. También quise mencionar otro tipo de juego como es el juego de ensamblaje o armado, que eso no es más, sino todo ese conjunto de acciones suficientemente coordinadas donde se consigue encajar, como los Legos, ensamblar, superponer y apilar y juntar algunas piezas, de manera que el niño ejercite su desarrollo psicomotor, cuando el niño tenga que fijar una meta, también que lo lleve a construir a través de un conjunto de movimientos y manipulaciones. Por ejemplo, están los juegos de puzzle, los rompecabezas, los legos, las maquetas. Todo esto les ayuda a los niños a construir el desarrollo del pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque la actividad se va a centrar en crear alguna forma, otras en ir apilando, otras en encajar, otras en unir piezas y bueno, en fin, diferentes resultados. Y acá ustedes van a visualizar cuáles son las características de estos juegos. Por ejemplo, contribuyen a aumentar y afianzar la coordinación ojo-mano y también a diferenciar tanto las formas como los colores. También quise mencionar acá los juegos simbólicos, que son característicos a partir de los 2 años, de los 2 a los 6 años, que es cuando se juega a comparación, a simular cuando son peluqueros, cuando son camioneros, cuando son gerentes, cuando son periodistas, porque ellos van a simular acontecimientos, van a imaginarse y van a interpretar algunas escenas. Y entonces, bueno, a través de esos roles, de imitación de esos roles, pues ellos van a construir algunos personajes ficticios o reales. Entonces, bueno, noten que allí, pues con estos juegos de simular, de hacer teatro también, los niños atribuyen toda una clase de significados muy evidentes y se relacionan y se identifican con ese personaje que más ellos se destacan. Entonces, hay algunos juegos de imitación, sobre todo referidos a los padres, a las mamás, a los médicos, a los maestros. Y pues acá cité algunos ejemplos de estos tipos de juegos, como son los vehículos, el conducir, las muñecas, los talleres, ¿sí? Y entre las características de estos juegos, pues está el tipo de juego donde los niños atribuyen a todas estas clases los significados donde se hacen más evidentes los sujetos con los que ellos se relacionan más cotidianamente y por supuesto se identifican. Ahora bien, también acá se menciona el juego de reglas, que ya es un juego más para los niños de edad más avanzada, donde existe una serie de instrucciones, una serie de normas, cada jugador debe conocerlas, debe respetarlas para conseguir un objetivo previsto. Acá pues se puede trabajar los juegos de mesa o los tableros, como el ajedrez, como el, el juego del rompecabezas, pero también otros juegos de reglas con los que también se puede jugar otras situaciones, por ejemplo, como el juego de gol, los juegos de puntería, los futbolistas, las canastas. Y bueno, ¿por qué? Porque entre las características muy principales, diría yo, dentro de este juego de reglas, pues nos ayuda a que el individuo sea más social, que enseñe más a los niños a ganar y por supuesto a perder, así como a respetar normas y a considerar las opiniones en cuanto a las acciones de los compañeros de juego. También son fundamentales en el proceso de aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades. ¿Por qué? Porque ayuda a favorecer el lenguaje, también la memoria, así como el razonamiento y yo considero que uno de los puntos álgidos de este juego es que ayuda a fijar la atención y también nos lleva a la reflexión. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se ganó? También que se menciona acá los juegos de mesa que se alusionó anteriormente, porque los juegos de mesa permiten al individuo un razonamiento para poder jugar. Requieren de una mesa, requieren de un soporte, es un juego generalmente que se hace en grupo y el cual es necesario para conocer cuáles son las estrategias, cuáles son las tácticas que se puede aplicar. Acá pues se señalan los juegos de tableros, hay juegos que tienen reglas, como por ejemplo el juego de gol, los juegos de puntería y los juegos de cesta.
Y por supuesto, acá se mencionan las características de este juego, donde se precisa la correspondencia lógica, la atención, se estimula la concentración, se estimula el pensamiento creativo, contribuye a identificar las partes de ese todo, contribuye a identificar todas las partes que lo componen y favorece la memoria auditiva y visual. Y también están los juegos tradicionales de acuerdo con el país, con el estado, con la región. Sí, son juegos solemnemente transmitidos de generación en generación, desde nuestros ancestros que por su origen se remontan a tiempos, por supuesto, muy lejanos y que están muy ligados a la historia, a la idiosincrasia de cada ciudad, de cada país, tanto cultural como socialmente y tradición de cada país. Sus reglamentos pues son muy similares y son independientes de donde se desarrollen, es decir, dependen del país, dependen del estado, dependen del sitio. Entre las características comunes que tienen estos juegos son que inician la aceptación ya de reglas, se comparte, favorecen la integración tanto social y cultural, facilitan y estimulan el desarrollo social de los niños, permite el descubrimiento y el dominio natural de ese espacio, donde hace que permite que ese entorno les ayude para conocer cómo es la idiosincrasia de cada país, de cada ciudad, de cada estado, que se involucre, que favorezca el conocimiento de cada uno de ellos. Hay juegos que requieren tiempo, hay otros juegos que se requiere hacerse cuando hace frío. Y por supuesto, bueno, todo esto va a contribuir a un desarrollo de actividades psicomotrices, como el correr, como el saltar, como el trepar, como el esconderse, como el agacharse. Bueno, todo eso pues ayuda a la estimulación de la inventiva y de la creatividad. Ahora bien, acá pues quise mencionarles qué es un juego lógico matemático. ¿Qué es? No es más sino medios didácticos o conocimiento o objetos de conocimiento. ¿Por qué? Porque a medida que se ha transcurrido la historia, grandes pensadores y educadores consideran que estos juegos que ayudan al desarrollo del pensamiento lógico matemático, pues son beneficiosos para los estudiantes, pero también que requieren de prerequisitos. ¿Por qué? Porque contribuyen a estimular, contribuyen a motivar de manera muy divertida, muy participativa, muy orientadora y, por supuesto, acatando reglas, el desarrollo de esas habilidades, de esas capacidades, tanto lógicas como intelectuales. Acá también les menciono cuáles son las características de los juegos haciendo uso del razonamiento lógico-matemático. En primer lugar, el uso de estos juegos desarrollando el pensamiento lógico, pues en primer debe ser una actividad placentera, ¿sí? Una fuente de disfrute, debe ser una actividad que le proporcione al ser individuo diversión, que le proporcione alegría y que por supuesto que le ayude a estimular ese desarrollo de esas capacidades. En segundo lugar, pues el juego debe ser más espontáneo, debe ser voluntario y libremente elegido. Allí el niño debe sentirse libre de acuerdo como él quiera actuar, de acuerdo como él quiera escoger, de acuerdo como él quiera interpretar y, por supuesto, el procedimiento, cómo hacerlo. También hay juegos que no tienen una finalidad concreta, y que hay juegos que tienen un carácter muy desinteresado. Pues el niño no juega por el resultado final, ni cuando empieza a jugar lo hace, sino que lo hace solamente por obtener por diversión, pues es más algo que hace por diversión. Y también otra de las características del juego es que significa una acción que implica una participación, pero activa. Y por supuesto, la característica también resaltante es que el niño no juega por el resultado final, ni cuando empieza a jugar, porque lo hace pues pensando en un resultado en concreto, es más, no es jugar, pues, es algo, yo creo que debe ser algo más por diversión que por obtener un resultado. Bueno, y acá pues también les menciono cuál es la importancia de los juegos lógicos matemáticos en ese desarrollo académico, intelectual y psicosocial. En primer lugar,
¿Por qué es importante los juegos para el desarrollo lógico-matemático? Porque relaciona la matemática con una situación generadora de diversión, permite realizar cálculos mentales, desarrolla el aspecto de colaboración y, por supuesto, el trabajo en equipo a través de la interacción entre sus padres, entre estudiantes de sus edades. Los estudiantes pueden adquirir alguna flexibilidad y agilidad mental jugando, promueve el ingenio, la creatividad, la imaginación, estimula el razonamiento tanto inductivo como deductivo. Entonces, bueno, todas estas características, todos estos aspectos son importantes porque contribuyen a que el individuo adquiera un sentido más de autodominio que va a ser muy necesario para el desarrollo a lo largo de toda su vida. Y acá pues también quiero mencionarles algunos objetivos puntuales muy específicos que buscan los juegos lógico-matemáticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, cada juego que estimule ese desarrollo, el pensamiento lógico, es importante porque contribuye a estimular y a motivar toda la población estudiantil desde el nivel primario hasta un nivel más avanzado. También porque promueve a partir del juego lógico-matemático motivaciones tanto para el ejercicio de contenidos matemáticos en general y también para el desarrollo lógico en particular. Y en tercer lugar, porque incorpora como parte de ese proceso de enseñanza juegos como instrumento que favorezcan el desarrollo de la autoestima. Asimismo, pues contribuye y desarrolla a través del concurso, a través de campeonatos, a través de sentimientos y valores tanto en el niño como en la niña que son necesarios para la vida. Y también el juego es una disciplina que genera autopreparación. Y por supuesto, el juego contribuye a ese desarrollo mental, ganadora, perseverancia y paciencia que aprende de los errores. Y acá pues quiero mencionarles algunos tipos de juegos que contribuyen al desarrollo e impulso de todas esas operaciones mentales que realiza el ser humano, en esos procesos cognitivos, según Olfo y Villagrán 2001, donde él dice que existe una variedad, quise mencionar algunos en particular, una variedad de clasificación de acuerdo con su naturaleza que por supuesto, pues este caso resulta muy incompleta porque, bueno, hay una variedad de juegos, pero quise puntualizar. Por ejemplo, están los juegos preco y post-instrucción. Los juegos pre, pues antes de iniciar un evento, una clase, los co que se utilizan con el desarrollo de la actividad o con la clase y los post que se hacen al finalizar la clase. También están los juegos de conocimiento de estrategia, también están los juegos con lápiz y papel, como son las calculadoras, los afiches, los ajedrez y los juegos por hacer, entre otros. También están los juegos de numeración, los juegos de cálculo, los juegos de cuentas y operaciones, como son los criptogramas, las series, las adivinanzas, los números y la divisibilidad. También están los juegos de aritmética, los juegos algebraicos, los juegos geométricos, los juegos topológicos, los juegos manipulativos, los juegos lógicos, que toda esta variedad de juegos pues favorecen el avance del pensamiento lógico, también de la reflexión del pensamiento heurístico y creativo, del desarrollo de todos esos conocimientos y habilidades para el desenvolvimiento y, por supuesto, la comprensión de la matemática. Acá quise mencionarles también algunas técnicas para ganar juegos matemáticos. En primer lugar, todo individuo en un juego debe tener comprensión del juego o familiarización, porque entonces en este caso se debe generar primero una exploración inicial del juego. ¿Para qué? Para que haya una comprensión y para que haya una familiaridad con ese juego. En segundo lugar, debe haber una elaboración de un plan para ganar yo una serie de instrucciones, cómo resolver las parcialidades, cómo relacionarse con otros juegos, cómo estudiar las jugadas, tal cual como lo hace el árbitro, como lo hace el presidente de un equipo pues, de fútbol. En tercer lugar, debe ponerse a prueba las estrategias y aplicar diferentes tácticas, aplicar también los argumentos, analizar algunas cosas que se relacionan con la parte de inventiva. Y en cuarto lugar, pues también está la técnica de comprobar si esa estrategia que ha planteado ese presidente del equipo es general. Entonces, todo eso nos ayuda a los diferentes participantes a reflexionar sobre el procedimiento.
¿Por qué? Porque la matemática corresponde con esas fases finales a la reflexión. En esta etapa se da el proceso más de generalización, pues implica un esfuerzo más adicional. Y también debe haberse una formulación de hipótesis, se gana o se pierde, si gana, ¿qué pasa? Si perdemos, ¿qué pasa? Entonces, pues luego de haberse jugado, debe el jugador, en primer lugar, debe haber familiaridad y, por supuesto, el juego debe haber sido divertido. ¿Con qué? Con la finalidad de promover ese desarrollo de pensamiento lógico-matemático a través de un conjunto de operaciones mentales, como lo es la identificación, la ordenación, los análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción que se hace de acuerdo con las inferencias y la generalización que permite codificar, que permita descodificar y que permita clasificar, entre otros. O también que haya permitido aprender, pero también que nos haya permitido desaprender. Acá pues quiero mencionarles, quise mostrarles algunos juegos, algunos ejemplos que bueno, ustedes van a conseguir una variedad, pero bueno, esto fue algunos los que yo quise puntualizar, como el juego de Hanoi, en la Torre de Hanoi, porque fue inventada por el matemático francés Edouard Lucas. Este juego consiste en pasar todos los discos de la varilla ocupada a una de las varillas desocupadas. Este juego tiene como objetivo desarrollar la lógica del estudiante, es decir, al momento de intentar mover los discos de manera precisa y correcta, utilizando, por supuesto, un análisis más razonable y el pensamiento para poder hacer menos movimientos para lograr objetivos del juego. Y acá también pues les mencioné el juego de Sudoku, que se publicó por primera vez a finales de la década de 1970 y se popularizó en Japón y se dio a conocer en el 2005. Acá pues también ustedes pueden visualizar la cartilla. Este es un objetivo que consiste en ir rellenando las celdas vacías con un número en cada una de ellas, de tal forma que cada columna y cada fila y región contenga los números del 1 al 9 solo una vez. Este juego pues permite tener muchísima concentración y por supuesto afilación. Aquí está el juego de polímeros que se originó en una plática de Salomón Golom para el Howard Mathematical Club 1953, o sea que son juegos muy antiguos y fue publicada en American Mathematical y en el ejemplar también de mayo de 1957 de América Científica. Los polímeros son una generalización de la forma de un dominó. Consiste en dos cuadrados, como ustedes lo pueden visualizar acá, unidos por un lado sin prestar atención al contenido de los mismos. Y acá pues también les quise mencionar el juego de cubo de soma, que fue creado por Piet Lehen en 1936. Son 7 figuras del soma, se puede identificar con un número o se puede identificar con una letra. El cubo de soma, pues, claro, ustedes lo pueden visualizar aquí, es un rompecabezas, es geométrico, por supuesto, con 7 piezas, están formadas con cubos, allí hay que unir y conseguir un cubo mayor. Este juego fue creado por el matemático John Conway, donde él comprobó que había 240 formas distintas de resolver el problema principal y con las piezas del cubo de soma se pueden crear, por supuesto, infinidad, pero infinidad de formas, pues con diseños geométricos más o menos interesantes, incluso pues con diseños figurativos. Y acá pues está el juego del Tangram chino, que es un juego que tuvo mucho auge, es un rompecabezas también de origen chino, eh, que generó gran noticia desde 1800. Y la regla consiste en utilizar cada una de las 7 piezas para formar distintas siluetas o figuras que ya han sido diseñadas y han sido tomadas en cuenta y deben estar siempre las 7 piezas en la figura formada. Entonces, el objetivo de este Tangram chino es el desarrollo de la lógica a través del conocimiento del espacio, además del aprendizaje de la matemática por medio de las figuras planas y de las figuras geométricas, porque ellos van a construir allí un triángulo, ellos pueden construir allí un rectángulo, pueden construir un cuadrado. Y acá pues está el juego de Tangram Oval, que también fue creado, bueno, hacia los años 1893, y allí se proponían varias figuras, entre 95 figuras diferentes con 9 piezas componentes. Y consiste en utilizar cada una de las 7 piezas para formar distintas siluetas o figuras que ya han sido diseñadas tomando en cuenta
que siempre, pero siempre deben estar las 7 piezas en esa figura que se va a formar. Y el objetivo de este tan gran oval es el desarrollo también de la lógica a través del conocimiento espacial, además del aprendizaje de la matemática por medio de las figuras planas y geométricas. Y acá está el Mancala, que también es otro juego que se denomina una serie de variantes de juegos en el tablero, eh, que se cree que tiene su origen en el antiguo Egipto. Se han encontrado tableros de este juego tallados en madera, también tallados en piedra, en templos en Menfis, de Tebas y Luxor. El tablero de Mancala consta de 14 espacios u orificios, dispuestos 6 a cada lado y uno en cada extremo del tablero. Mancala, pues ya ustedes pueden visualizar que es un juego matemático, es juego estratégico y es un juego de conteo. Un juego de Mancala consiste en el desarrollo de las habilidades de conteo, también de análisis, de planeación, de anticipación y que eso va a generar posibles resultados, posibles aspectos, todos fundamentados en el pensamiento lógico matemático. Bueno, espero que este espacio, esta microcápsula les haya servido para renovar algunos contenidos relacionados con los test y relacionados con los juegos. Y finalmente concluyo con esta reflexión de Claparede, 1934, donde él nos dice que la clave del juego es la ficción, es decir, la forma en que las personas representan la realidad y reaccionan ante ellas. De manera que las reacciones son distintas porque dependen de cada persona. Acá influye la edad, la cultura, el sexo, el contexto social, por supuesto, entre otras. Entonces, lo importante es la ficción que crea el juego y la manera en que el jugador transforma la conducta real de una conducta lúdica. Esto lo dice Claparede de 1934. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por la atención prestada al desarrollo de este contenido de la unidad número 4, titulada Herramientas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Espero que ustedes puedan visualizar este video con detenimiento y crear su propio construcción, sus propios conceptos y bueno, yo sé que lo van a visualizar en su tiempo de trabajo. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.